Hola, espero que se encuentren bien. Hoy les traigo un problema de balance de materia en dos evaporadores. Antes de comenzar te invito a que te suscribas a mi canal. Bien, ahora comencemos. Se alimenta un primer evaporador con cierta alimentación de una solución de sal al 10% en peso. De esta se extrae una corriente de agua, y corriente de fondo con 16% en peso de sal. La corriente de fondo se envía al segundo evaporador donde se extrae 625 kilogramos sobre hora de vapor, se obtiene una solución al 20% en peso de sal. Determine la corriente de alimentación, corriente de vapor del primer evaporador, las corrientes de fondo que salen de cada evaporador. El problema da a entender de que se alimenta a un primer evaporador con una cierta alimentación, llamaremos F, entra con una fracción másica XF igual a 0.1. Entra la alimentación y se evapora, llamaremos a esta corriente B1, y sale una corriente de líquido concentrado, L1, con una concentración de fracción másica de sal, llamaremos X1, igual a 0.16. Esta corriente se envía a un segundo evaporador, donde se extrae vapor de agua a una razón de B2 igual a 625 kilogramos sobre hora. Y sale una segunda corriente concentrada, llamaremos L2, con una fracción másica de sal, X2, igual a 0.20. El problema pide determinar la corriente de alimentación, la corriente de vapor y las corrientes que salen de cada evaporador, la corriente L1 y la corriente L2. En la corriente de alimentación y las corrientes de salida se pueden conocer las fracciones másicas de agua. En la corriente de entrada y la fracción másica de agua, llamaremos XW, recordemos que la suma de las fracciones másicas debe dar siempre la suma igual a 1. Entonces aquí la fracción másica del agua sería 0.9, porque 0.9 más 0.1 es igual a 1. Y aquí la fracción másica de agua, llamaremos XW1, es igual a 0.84. Esta suma es igual a 1. La fracción másica acá del agua, llamaremos XW2, es igual a 0.80. La suma de estos dos es igual a 1. Para resolver el problema realizaré primero el primer balance alrededor del segundo evaporador, debido a que se conocen las fracciones másicas en la corriente L1 y la corriente L2, y además se conoce el valor de la corriente de vapor. Balances alrededor del segundo evaporador. Antes de realizar los balances del segundo evaporador, primero hay que marcar las fronteras para ver qué corriente entra y qué corriente sale. Bien, ya tenemos marcado las fronteras. Se realiza el primer balance. El primer balance es el balance parcial de sólido, que en este caso es sal. Se identifica la entrada y se iguala a la salida. La entrada es L1, la salida es L2. B2 no se toma en cuenta porque aquí solo sale agua y no sale sal. Entonces el balance queda así. X1 por L1 es igual a X2 por L2. Se sustituye las fracciones másicas en cada corriente. X1, que es 0.16, por L1 es igual a X2, que es 0.20, por L2. Como vemos, el primer balance queda así porque no se conoce el valor de la corriente L1 y L2. Continuando con el segundo balance, el balance total. El balance total es la entrada igual a todas las salidas. La entrada es L1, las salidas son B2, L2 y nos queda así el balance. L1 es igual a B2 más L2. Se conoce B2
se sustituye entonces el valor. Queda L1 es igual a 625 kilogramos sobre hora más L2. Ahora bien, como vemos en ambas ecuaciones, se tiene dos ecuaciones con dos incógnitas. Las incógnitas son L1 y L2. Para conocer esto, voy a despejar acá, ya sea igualar a L1 o a L2. Voy a igualar a L2. Este 0.20 que está multiplicando pasa a dividir, quedando L2 es igual a 0.16 entre 0.20 por L1. Dividiendo esto nos queda que L2 es igual a 0.8 por L1. Ahora bien, del balance total, despejando L2 que está sumando, pasa a restar, quedando L1 menos L2 es igual a 625 kilogramos sobre hora. Ahora bien, L1 menos L2. L2 es 0.8 por L1 igual a 625 kilogramos sobre hora. Restando esto queda 0.2 por L1 igual a 625 kilogramos sobre hora. 0.2 que está multiplicando pasa a dividir, quedando L1 igual 625 kilogramos sobre hora entre 0.2. Nos queda que L1 es igual a 3125 kilogramos sobre hora. Como ya se conoce el valor de L1, ya se puede sustituir acá para conocer el valor de L2. Entonces L2 es igual a 0.8 por 3125 kilogramos sobre hora. Entonces L2 es igual a 2500 kilogramos sobre hora. Y con esto obtenemos que conocemos a L1, a L2 El siguiente balance es en el evaporador 1. Balances alrededor del primer evaporador. Antes de realizar balances alrededor del primer evaporador, se marcan las fronteras como se marcó en el segundo evaporador. Ya marcado las fronteras alrededor del primer evaporador, se prosigue con el primer balance. El primer balance, balance parcial de sólido o sal. Para realizar el primer balance de sólidos en el evaporador 1, se identifica la entrada y es igual a la salida. La entrada es F y la salida es L1. B1 no se toma en cuenta porque aquí solo sale agua. Entonces el balance queda de esta forma. XF por F es igual a X1 por L1. XF, X1 y L1 se conoce, se desconoce F. Entonces despejando XF, que está multiplicando, pasa a dividir. Nos queda que F es igual a X1 por L1 entre XF. Esto es igual X1 que es 0.16 por L1 que es 3125 kilogramos sobre hora entre XF que es el valor de 0.1. Entonces F es igual a 5000 kilogramos
sobre hora. Continuando con el siguiente balance. El siguiente balance es el balance total. El balance total es igual a la entrada igual a todas las salidas. La entrada es F, las salidas son B1 y L1. Entonces, el balance total queda así: F es igual a B1 más L1. Se conoce F y L1, pero se desconoce B1. Despejando a L1 que está sumando, pasa a restar. Quedaría B1 es igual a F menos L1. B1 es igual a F 5000 kilogramos sobre hora menos L1, que es 3125 kilogramos sobre hora. Por lo tanto, B1 es igual a 1875 kilogramos sobre hora. Y con esto se conoce el valor de F y de B1. Y con esto se llega a la resolución del problema. El problema pedía determinar el valor de F, B1, L1 y L2. L1 y L2 ya se conocen. El valor de B1 y F igual ya se conocen. Y con esto se llega a la resolución del problema. Espero que les haya gustado. Si es así, no te olvides de suscribirte, darle me gusta, y compartir con tus amigos. Cualquier duda dejen en los comentarios. Nos vemos hasta la próxima.